Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te agradecemos porque cuando nosotros entramos a una de estas epístolas, nos encontramos, Señor, con gran alegría, porque vamos a aprender quién eres tú. Vamos a ver, oh Señor, lo que tú has dicho desde tiempos pasados para el bienestar de tu iglesia, y nosotros nos alegramos con eso y te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a esta epístola, pero antes vamos a hablar de una situación que se presenta dentro de la epístola, y andaba buscando alguna historia que nos ayudara a ver lo importante acerca de lo que Pablo trae y trata de corregir. En los salones elegantes de Manhattan, estamos hablando de la isla de Manhattan, una joven de acento europeo caminaba con seguridad entre los empresarios, galeristas y millonarios. Decía llamarse Anna Sorokin, aunque muchos la conocían como Anna Delvey. Afirmaba ser heredera de una fortuna alemana incalculable. Vestía bien, hablaba con convicción y tenía un proyecto ambicioso: abrir un exclusivo club artístico en New York. Desde el 2013 hasta el 2017, 3-4 años, hoteles de lujos le abrieron sus puertas a Ana, restaurantes la atendieron como clienta distinguida, bancos evaluaron otorgarle préstamos millonarios, amigos cubrieron cuentas esperando que la transferencia internacional llegara pronto, pero nunca llegó. Todo era una construcción cuidadosamente diseñada, documentos falsos, promesas vacías, confianza manipulada. No era heredera, no era millonaria, era una impostora. Y cuando la verdad salió a la luz, el mundo entero quedó sorprendido. Su historia cruzó fronteras, llenó titulares y hasta inspiró producciones internacionales. Nosotros, al igual como vemos ese engaño, vivimos en una época de impostores. Llamadas telefónicas que parecen ser del banco, pero no lo son. Voces generadas por inteligencia artificial que imitan a familiares. Correos electrónicos que copian logotipos oficiales. Responde, te dicen rápido. Responde. Tiene el mismo logo del banco y de todo. Y productos que parecen auténticos, pero no lo son. Alguien decía en una ocasión de esos productos que dicen orgánicos, pero algunas veces nada más ponen orgánicos los primeros que van adelante, donde los dejan chequear. Lo más peligroso del impostor no es que parece falso, es que parece auténtico. Y precisamente el problema que enfrenta la iglesia de Galacia. Hombres que parecían maestros legítimos, que hablaban de Dios, citaban la ley de Moisés, usaban lenguaje bíblico, pero estaban alterando el evangelio de Dios. Lo estaban alterando. Ya no era el evangelio que Dios demandó, que le dijo a sus hijos, a los apóstoles, y por el mundo. Esta gente lo estaban transformando. Eran impostores. Porque cuando lo falso se parece demasiado a lo verdadero, solo el discernimiento anclado en la verdad puede salvarnos del engaño. Por eso es que Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, para librarlos a ellos del error y para que supieran discernir entre lo bueno y lo malo. La epístola a los Gálatas es considerada por muchos académicos como una de las 4 cartas paulinas
que de manera indiscutible, junto con Romanos y 1 y 2 Corintios, dicen claramente que son paulinas. Porque en los círculos de erudición, hay algunos de estos círculos que traen dudas si Pablo realmente escribió Efesios. Lo que no hay duda es que él esta la escribió él. Tanto Gálatas, Romanos y 1 y 2 Corintios. Nosotros creemos que lo escribió todo, pero sin duda aún los que se oponen tienen que afirmar que esta es de Pablo. Incluso personas como Martín Lutero llamaban a esta epístola mi esposa Catalina, porque fue fundamental para redescubrir la doctrina de la justificación por la fe. Le puso el mismo nombre de su esposa, del cariño que le tenía. En la Iglesia antigua, pensadores como Tertuliano defendieron su autoría apostólica y muchos otros de los padres de la Iglesia. Ahora nosotros debemos, comprendiendo la razón por la que Pablo tiene que, con el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo, pararse y decir y señalar a los falsos, tenemos nosotros que entender quiénes eran los Gálatas. Galacia es igual, el nombre en su tiempo lo que significaba era tierra de los galos. Los galos eran unas tribus que vivían al norte de Roma y más o menos en esa área donde al día de hoy se encuentra Francia, Holanda y el oeste de Alemania, Suiza y esas regiones. No eran ciudadanos romanos ni tampoco eran ciudadanos griegos. Pero estas personas en el siglo III antes de Jesucristo bajaron porque fueron contratados como mercenarios en un número enorme, cerca de 20.000. O sea, estamos hablando que estos eran tribus celtas. Y ellos se quedaron y se asentaron en esa región de Galacia. Con los años se mezclaron, aprendieron la cultura, aprendieron el idioma, pero había ciertos rasgos entre la gente que vivía en Galacia que era diferente de lo que vivían en Éfeso. Porque cuando ustedes saben que si hay una región dentro de una nación que, ponemos un ejemplo, bueno, si son del sur y hubo una inmigración de italianos, se ve cierta manera de actuar, cierta manera de criar, cierta manera de pensar. Pues de la misma manera sucedía con la gente en Galacia. Yo no sabía eso hasta que leía a F.F. Bruce hablar de eso, que es un comentarista de ese libro. Muy bueno, por cierto. Entonces, cuando hablamos de Galacia en el Nuevo Testamento, no necesariamente hablamos solo de la tierra original de los galos del norte, sino de las provincias romanas que incluían ciudades del sur, donde Pablo fundó iglesias también. Pablo pasó en un momento cerca de la parte norte de Galacia, donde vivían la mayoría de estas personas, de estas tribus, que ya estaban, como ya dije, familiarizados con la vida romana helenística, pero para los romanos y los griegos ellos lo sabían identificar. Ellos son de Galacia, no es que son necesariamente como nosotros, hay algo diferente. Pero Pablo se fundaron iglesias al sur de la región, en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Los creyentes del sur no eran necesariamente completamente galos, étnicamente hablando, sino que eran habitantes que pertenecían a la provincia romana de Galacia. Y habían una mezcla de diferentes personas, de diferentes culturas, además de estos que eran galos. Esta carta de los Gálatas fue escrita, algunos dicen que fue la primera de todas las cartas de Pablo, escrita en el 48 o 49 después de Cristo. Posiblemente sea la primera. Entonces, ¿cuál es el cuerpo del mensaje de esta porción? Nosotros vamos a estar hablando acerca de la autoridad y mensaje del apóstol. Vamos a ver el verso primero. Dice claramente, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre,
que los resucitó de los muertos. Él es un apóstol. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol quiere decir una persona que ha sido delegada. Se le ha dado una misión. Es un comisionado. ¿Ustedes recuerdan la palabra la gran comisión? Pues él fue comisionado por Jesucristo el Señor, enviado con autoridad representativa para que anunciara las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, y para que fuera testigo ante los gentiles y ante muchos reyes del nombre de Jesucristo. No fue nombrado por un concilio. Eso es lo primero. Por eso que él dice, no por hombres, ni por medio de hombres. Eso quiere decir, no fue que fue a Jerusalén, y allá en Jerusalén dijeron, usted va a ser apóstol. Pero vamos a hacer un voto, un quórum. ¿Cuántos están de acuerdo que Pablo sea apóstol? No. Él sabe, y ellos comprendían también, que cuando los apóstoles fueron llamados por Jesucristo. Algunos antes de la resurrección y otros después. En el caso de Pablo fue después. No, tampoco fue que él se autoproclamó, que estaba solo en un lugar allá y yo dije, yo quiero ser apóstol. Esto no es cuestión igual como, es diferente de lo que él dice acerca de los presbíteros, obispos y diáconos. Dice, si alguno quiere obispado, buena obra desea, quiere. Está hablando ahí que en cuanto a esos oficios dentro de la iglesia, hay un querer, hay un deseo. En el caso de esto, no. Él iba de camino a Damasco con carta, comisionado por el Sanedrín para apresar a los cristianos, y entonces en vista de eso, el Señor aparece a Pablo. Dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Pero entonces el Señor ya tenía pensado salvación y prepararlo para la obra. Fue comisionado directamente entonces, ¿por quién? Por Cristo el Señor resucitado. Camino a Damasco. Aquí Pablo establece algo crucial. Su autoridad no es eclesiástica. La iglesia no es que le da la autoridad a Pablo. Su autoridad no es humana. Su autoridad es divina. Y eso es una gran diferencia. Una cosa es que alguien decida, como nosotros aquí juntos, alguno de nosotros va a tener una autoridad. Pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, hay personas que Dios llama a él para ser autoridad, como Moisés y algunos de los otros jueces. Pero hay otros, claro, que el pueblo decide y el Señor derrama su bendición sobre esa persona. En el caso de los apóstoles, es una autoridad no eclesiástica, es divina. Pero como Pedro y Juan, asimismo Pablo, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Asimismo, la autoridad del apóstol no está sujeta a lo que dijeran la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, sino que ellos traían la enseñanza de Dios para la iglesia. Eso es de esa manera. En el verso 2, entonces vemos que se habla de todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, ya ustedes ven, hace una diferencia entre él que es apóstol, pero hay unos hermanos que están con él. Dice John Stott en su libro, vamos a hablar de Gálatas, él dice algo muy interesante. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. A Dios sea la gloria por eso. En la iglesia de Cristo hay santos, todos somos santos. En la iglesia de Cristo somos hermanos, pero no todos somos apóstoles. Apóstol era un grupo único y específico. Por eso que dice las Escrituras que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Y él, después que tú pones un fundamento, tú no lo sigues echando más para arriba. Ese es el fundamento. Para luego de eso, entonces, esa enseñanza de apóstoles y profetas queda en la responsabilidad de los presbíteros y los obispos, que son los pastores. Son palabras que quiere decir pastores en el Nuevo Testamento. Y los diáconos también, que tenían que entonces tomar esa enseñanza y enseñar, instruir, corregir, redarguir al pueblo, teniendo en todo el consejo de la palabra de Dios. Y por eso aquí se dice a las iglesias que están en Galacia. Fíjense una cosa, no era una sola iglesia, era un grupo de iglesias. Eclesias, plural, no era una sola congregación. Dios había levantado varias iglesias entre los gentiles. Dios no hace acepción de personas. Aquí nosotros vemos y es verdaderamente maravilloso. ¿Tú sabes lo que el Señor esté pensando en un grupo de individuos que son descendientes de esa tribu bárbara del norte de Europa del siglo I? Gente de Licaonia y todos esos pueblos que están ahí, que no tenían absolutamente nada que ver con el pueblo hebreo, que no eran de la tribu de Benjamín, ni de la tribu de Efraín, ni la tribu de Manasés, ni de ninguna de esas tribus, pero que el Señor en su misericordia ahora extiende sus santísimas manos y le dice a ellos que ellos son santos, separados para Dios, la misma palabra que se utilizaba para los sacerdotes dentro del tabernáculo, agente lejísimo. Entonces vemos la misericordia de Dios, salvando no solo a estos galos, celtas, sino a pisidios, licaonios, frigios, romanos colonos, los griegos helenizados. Ahora todos eran parte del pueblo redimido de Dios. Y eso nosotros debemos de reconocerlo y darle gloria a Dios, porque el Señor ha abierto las puertas de su iglesia, de su reino, de su casa para nosotros. John Stott enfatizó que Pablo defiende su apostolado porque él lo defiende, no por orgullo. Pero ustedes me están faltando el respeto, a mí ustedes no saben que yo soy el apóstol Pablo. Ustedes están equivocados, no es por eso. El problema es el siguiente: si él verdaderamente no es un apóstol, entonces ¿por qué nosotros tenemos que hacerle caso a lo que él diga? Y al evangelio que nosotros conocemos. Si él es falso, entonces todo lo que él predicó en cuanto al evangelio de Jesucristo también lo es. No debiéramos de ponerle atención. Y por eso es que Pablo se indigna. Porque entonces están trayendo una mentira, un engaño, una falsedad. Entonces él dice, no, espérense un momento. Yo he sido llamado al apostolado, no por voluntad propia, sino porque Dios en su misericordia me llamó. Y me encomendó, me ha hecho delegado, comisionado del evangelio, que está salvando a toda esa gente de esos celtas que estaban lejísimos, conforme a la promesa que Dios hizo a Abraham, de que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí es que se está cumpliendo la promesa de Dios. Por eso es que uno se da cuenta que verdaderamente Dios estaba con Pablo. Porque el nombre de Dios estaba volviendo a salvar, a rescatar, a extender su mano a pueblos que estaban lejanos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tenían muchos dioses, pero ¿qué esperanza es esa? Del palo y la piedra. Entonces, si Pablo no era apóstol verdadero, su evangelio podía ser descartado. Entonces, dos errores que esta autoridad corrige. Primeramente, hay una posición radical moderna que dice, Pablo pensaba así, pero yo pienso así. O sea, si Pablo era un testigo del siglo I, yo soy un testigo del siglo XXI. Como si nuestro testimonio tuviera la misma autoridad. Los apóstoles, entonces, dice Stott nuevamente, fueron únicos, testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Ellos lo vieron, que resucitó. Comisionados directamente por Cristo para que hicieran su labor, inspirados por el poder del Espíritu Santo
para que instruyeran a la iglesia. No hay sucesión apostólica, como dicen los católicos romanos, pero sí hay una autoridad apostólica dentro de los textos de las Escrituras. Lo que quiere decir que todos nosotros, cuando leemos esa palabra que vamos a ver en Gálatas, nosotros estamos llamados a obedecerla, porque ha sido del apóstol, el comisionado de Dios, que ha hablado en nombre de Dios para que nuestra vida sea conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, primeramente vemos que esa idea de que, bueno, eso es Pablo, pero yo también soy cristiano y no. Es una autoridad apostólica. No es lo mismo que Pablo diga una cosa que lo diga yo, o que lo diga cualquier cristiano de renombre en la historia de la iglesia. Es totalmente distinto. Estamos hablando, por eso que los protestantes, como Lutero, fueron a las Escrituras y dijeron, no, tenemos que volver a la fuente. ¿Y por qué? Porque a través de la historia de la iglesia hubieron grandes hombres, como Agustín de Hipona, como Santo Tomás de Aquino, incluso algunos mismos reformados, que dijeron cosas y practicaron cosas, pero todo debe de ser colado en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Porque esta es la autoridad máxima, es nuestra Constitución, la suprema ley de la tierra. ¿Cómo que le dicen a la Constitución allá en Santo Domingo? La Carta Magna, entonces del cristiano. Pues de la misma manera, el cristiano, todo, no importa quién sea, grande o pequeño, debe estar sujeto a la enseñanza de las Escrituras. Entonces segunda posición es la misma posición de la Iglesia Católica Romana, que afirma que la Iglesia escribió la Biblia y por lo tanto está sobre ella. Yo he escuchado eso muchas veces. Dice, no, nosotros la Iglesia fue lo que le dimos a ustedes la Biblia y lo que dice la Biblia está sujeto a lo que el magisterio de la Iglesia diga que significa. Si la Iglesia dice que eso significa tal cosa, eso es lo que significa. Pero los apóstoles escribieron como enviados ¿de quién? De Cristo. Ellos escribieron como enviados de Cristo, no como delegados de la iglesia. Pablo no dice apóstol de la iglesia. Él dice apóstol por Jesucristo y por Dios Padre. Apóstol por Jesucristo y por Dios Padre. La autoridad apostólica es divina y porque es divina debemos someternos a ella. Toda iglesia. Cuando la palabra de Dios hable, entonces todo hombre guarde silencio. El mensaje del apóstol, en los versos 3 y 4, dice, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De una vez entra Pablo en esta carta, él no se va él va directo al corazón. Ahora Pablo pasa de la autoridad, luego de hablar de la autoridad apostólica, al contenido del mensaje. En el verso 3 nosotros vemos un resumen del Evangelio. Dice gracia y paz. En el siglo I, entre los griegos, había un saludo muy particular que era kairén, que quiere decir como saludo, gozo, alegría. Cuando se acercaba a una persona, esa era la manera de saludarlo. Es una bendición, o más bien un saludo común, pero Pablo lo cambia a una bendición teológica y utiliza la palabra caris, gracia, y eirene, paz. Favor inmerecido y un eco del chalón hebreo. Algo así, sería como algo así, que él estaría diciendo, que la gracia redentora y la paz mesiánica, que viene de Cristo, del Mesías,
que proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, repose sobre ustedes. Él cambió de un saludo regular a una bendición sacerdotal, casi se pudiera decir. Caris e Irene, gracia y paz. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que se dice que Noé, en medio de su generación, halló ¿qué? Halló gracia delante del Señor. Y que Abraham, cuando él vio a los 3 varones que se acercaban a él, y antes de que se fuera, le dijo, mira, si he hallado gracia ante tus ojos, quédate un momento y coman aquí algo. Pidiendo gracia, un favor, misericordia, bondad. José dice que en Egipto halló gracia en casa de Potifar y gracia halló también en la cárcel donde se encontraba. Y de Israel dice que halló gracia a los ojos de los egipcios cuando abandonaban la tierra y ellos le dieron de sus riquezas. La salvación siempre ha sido por gracia. Necesitamos nosotros al día de hoy, por lo tanto, no solo para ser salvos, sino para la vida diaria, gracia. Nosotros necesitamos gracia y verdaderamente, como dice Pablo, y le dice a la iglesia, gracia y paz a vosotros. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros no, como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Ay, yo tengo ya todo lo que yo necesito. No, necesitamos la gracia de Dios, la bondad, la misericordia, su mano, como Noé, como Abraham, como el pueblo de Israel. Nosotros necesitamos esa gracia para poder seguir caminando y glorificando a Dios en esta vida. Lo necesitamos. Entonces, en el verso 4 nos da algo que es el corazón del Evangelio. Nos da el corazón del Evangelio, el cual se dio a sí mismo, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok, esa palabra que se dio a sí mismo resuena no solamente en el libro de Gálatas, sino en el Evangelio de Juan, como en el libro de los Filipenses. Cuando Jesús habla acerca de la cruz, dice que Él iba a poner su vida. Nadie se la quitaba, sino que Él la ponía. Tenía poder para ponerla y poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento había recibido de su Padre. Y de la misma manera, habla el libro de Filipenses en el capítulo 2 diciendo que se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Lo que entonces nosotros vemos aquí es una entrega voluntaria. No dio a alguien, no dio un regalo, sino que se dio a sí mismo. Entonces nosotros podemos ver cuál es el carácter de Dios y cuál debe de ser el nuestro al nosotros ver eso que Él está haciendo. Él se dio a sí mismo. Y entonces vemos ahí también la naturaleza de la muerte. ¿Por qué dice el versículo 4 que murió? Dice que murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. No solo como un ejemplo, como algunos dicen, ay, que Jesús es un buen ejemplo. No solamente por amor, sino como un sacrificio sustitutivo en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Por eso se dice claramente, para librarnos a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Tomó nuestro lugar el Señor Jesús. O sea, Pablo inmediatamente, luego de que habla, soy un apóstol, no por hombre ni a través de hombre, sino por Jesucristo, sino por el Padre, por el Hijo. Luego entonces comienza y dice, que la gracia esté con nosotros. Y entonces trae el Evangelio inmediatamente. Murió por nuestros pecados, fue un sacrificio sustitutivo. ¿Con qué propósito? Para librarnos. Para librarnos. Esa palabra griega es la palabra eseletai, que quiere decir arrancar, rescatar, desarraigar. ¡Wow! Para arrancarnos del presente siglo malo. Desarraigarnos. Como si fuera una mata. Arrancarla.
nosotros. ¿No se acuerdan en el libro de Romanos que dice que nosotros éramos un olivo silvestre? Éramos parte de un olivo silvestre y el Señor nos arrancó de ahí y nos injertó en el buen olivo. El Señor nos arrancó, como dice claramente esa palabra, nos liberó del presente siglo malo. Entonces, el cristianismo es una fe que habla acerca de rescate y liberación. No es una fe para hacer que la gente haga rito y se sienta bien, porque eso es lo que nosotros vimos cuando veníamos creciendo. Lo que crecimos dentro del catolicismo romano. ¿Qué pasa con el católico romano? Él va a la iglesia, cuando lo bautizan de pequeño, cuando hace la primera comunión, cuando se casa alguien, o cuando hay un funeral o una cosa como esa. Eso es para como un rito. Está allá y tú estás aquí. Pero cuando viene la vida nueva en Jesucristo, se transforma el corazón, el alma de la persona, donde Dios, tú vienes a tener una relación personal con Dios. Van de la mano, día a día. Por eso, nuevas son cada mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Una persona que tiene una mente, un corazón nuevo, ha sido transformado. Ya no es solamente algo que está allá, sino algo que está aquí. Entonces, por eso, nosotros vemos que el Señor nos ha librado del presente siglo malo y nos ha injertado en el buen olivo. Somos parte, esa salvia corre dentro de nosotros. El deseo de querer ser más como Cristo y que algunas veces cuando fallamos nos sentimos mal. Decimos, Señor, pero yo sé que yo no soy lo que... Y nos sentimos, hay congoja, el Espíritu Santo se acongoja dentro de nosotros, se constriñe. Pero entonces nosotros sabemos que aún eso es una señal de que somos de Dios. Aún eso es una señal. Porque el Señor lo utiliza para que nosotros volvamos, Señor, de verdad, y tengamos comunión con Él. Hay una comunión, hay una unidad que ha sido posible a través del Evangelio de Jesucristo, de su muerte en nuestro lugar, llevando nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo. Como Dios libró a Israel de Egipto, como Pedro fue librado de la cárcel, es la misma palabra que habla acerca de la liberación. No para sacarnos del mundo, sino para vivir en él como ciudadanos del siglo venidero. Fíjense de ahí. Nos sacó del presente siglo malo, pero para que vivamos como ciudadanos del siglo venidero. Lo que quiere decir que nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos deben de ser moldeados al siglo que viene, al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Porque el Señor nos sacó. Entonces nosotros no podemos vivir la nueva vida en Cristo caminando como todavía caminábamos en el pasado, porque el Señor nos arrancó de ahí. Estamos luchando con nuestro pecado remanente, pero no deseamos volver a esa vida. Porque lo que tenemos ahora es una relación con el Dios vivo y verdadero, que hizo el cielo y la tierra. Entonces vemos que hay dos edades, y la Biblia la divide en historias. Este siglo malo y el siglo venidero. Y Cristo inauguró el siglo venidero al momento de haber obrado la transformación, la vida nueva en nosotros. Vivimos aquí, pero permanecemos y pertenecemos allá. Nosotros estamos aquí por el momento, pero nosotros tenemos una ciudadanía que no es de aquí, que es del cielo. Entonces nosotros tenemos que caminar, y el propósito de que ese evangelio no sea corrompido es que nosotros vivamos conforme a la ciudadanía que el Señor nos ha entregado. Cuando el evangelio es corrompido, entonces los hombres comienzan a enfocarse en aquellas cosas que no edifican y que no muestran verdaderamente el carácter de Cristo, sino el carácter de lo que querían adueñarse de la conciencia de ellos. Circuncídate, guarda Shabbat, no coma esta carne. Y piensan que por eso agradan a Dios, cuando el corazón es de piedra, cuando no hay misericordia, no hay justicia, no hay esperanza, no hay fe, no hay humillación. Entonces vemos aquí también el origen, conforme a la voluntad, todas esas cosas
Dice el versículo 4, conforme a la voluntad, telema de nuestro Dios y Padre. O sea, nosotros vemos que Padre e Hijo actúan en perfecta armonía. Y no fue accidente lo que sucedió con Pablo y lo que está sucediendo con el Evangelio hasta el día de hoy, 2000 años después. No fue un accidente, no fue improvisación, fue el plan eterno de Dios. Esto es parte del plan eterno de Dios. Y nosotros debemos de comprenderlo eso, porque Dios desde que hizo al hombre en el mundo, está cumpliendo su plan. Está cumpliendo su plan. Tú, yo, nuestros hijos, nuestros abuelos, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen ha sido corrompida por causa del presente siglo malo y el pecado que hay en nosotros por el cual Cristo murió en la cruz. Entonces, nosotros somos llamados a través de ese evangelio que predicaron los apóstoles para que volvamos a Dios. Para volver los hombres a Dios. Para que entonces se cumpla la bendición que Dios le prometió a Abraham. A través de su simiente, la cual es Jesucristo. Y que eso es la voluntad de Dios. Por eso lo dice en el 4, así mismo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No fue improvisación, fue el plan eterno de Dios. Y entonces, cuando dice todas estas cosas, pues entonces al final termina adorando a Dios en el versículo 5. ¿Qué dice en el versículo 5? A quien sea entonces la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que Dios ha instituido estos apóstoles, no para que nosotros digamos, oh, ellos están allá como una jerarquía, en la parte de arriba y nosotros aquí abajo, qué triste, no. Sino como hombres que Dios delegó para entregar el mensaje del Evangelio y preservarlo. Y formar a las iglesias en el mensaje de Cristo que están trayendo a los hombres de vuelta a Él, pero no solamente trayéndolo, sino formándolo y animándolo y enseñando, instruyendo, redarguyendo para que sean maduros en su conducta a semejanza de la imagen del que lo creó. O sea, Dios está formándonos. Y ese es el medio que utiliza para eso. Y por lo tanto, como es Él, si ustedes se fijan, Él nos llamó, dio apóstoles, vino y tomó nuestro lugar, llevó nuestro pecado, sufrió en la cruz, murió por nosotros. Entonces, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. No a nosotros, sino a ti, Señor, sea la gloria. Nosotros no somos lo que debiéramos de ser, pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Entonces verdaderamente glorifica Pablo. Él no dice, y gloria a mí porque soy apóstol. No, él dice, verdaderamente, por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él solamente es un delegado y Él está cumpliendo su misión. Y como cumpliendo esa misión, y veremos con la ayuda de Dios, cómo Él tiene que ser fuerte en esa carta, porque hay verdades que no podemos negociar, porque son verdades de vida eterna. Entonces, en conclusión, estos 5 versos vemos 3 movimientos de la obra divina. Primero, vemos la muerte vicaria de Cristo para librarnos del presente siglo malo. El llamamiento apostólico de Pablo, ¿para qué? Para dar testimonio autorizado de esa obra de misericordia de Cristo. Está dando testimonio autorizado de la obra de Cristo en nuestro favor. Tercero, el regalo presente para nosotros. Vemos que ese regalo, ¿qué tiene? Gracia y paz para los que creen en cada uno, y que cada uno cuenta con la anuencia y la obra del Padre y del Hijo, que en unísono han forjado este plan eterno y que siguen ayudándonos en la senda. Entonces, la aplicación, si la autoridad es divina, entonces nosotros no podemos relativizar el mensaje. Si verdaderamente, y nosotros creemos fielmente que es así, si esta palabra viene de Dios, entonces nosotros no podemos jugar con ese mensaje.
No podemos hacer eso. Tenemos que tener cuidado. Nosotros sabemos que es un mensaje que da vida. Nosotros sabemos que si una iglesia deja de predicar el evangelio, no crece. Nosotros sabemos que si una iglesia deja de enseñar el evangelio, entonces eso se convierte en cualquier cosa menos en una iglesia. No hay vidas restauradas, no hay hombres y mujeres que sean hechos nuevos. No, si dejamos de predicar todo el consejo de Dios, no hay instrucción, no hay enseñanza, no hay reprensión. El hombre tiene que saber que es un pecador. Entonces nosotros, a la vista de que es un mensaje con autoridad divina, no podemos jugar con ese mensaje. Si el rescate entonces es real, no podemos volver a la esclavitud. Si el Señor entonces en su misericordia nos ha permitido gozar de la buena salvia del olivo, entonces ¿cómo yo voy a pensar? Tengo que buscar la manera en Dios, según la disciplina y el poder del Espíritu, para seguir creciendo en gracia, para seguir anhelando, buscando la gracia y la paz que Pablo anhela para los hermanos en Galacia. Si la gracia nos alcanzó, la gloria debe ser solo entonces para Él. Y eso debe de encauzarnos a nosotros. Señor, gracias. En adoración constante a Dios, con cántico, himnos, salmos espirituales. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por cómo tú te manifiestas, oh Señor, a través de ella y nos enseña, oh Señor, acerca de el apostolado de Pablo, cómo tú, oh Señor, le hiciste un delegado, mensajero, para anunciar aquellas virtudes en Cristo que nos vuelven a ti, hombres de todos los lugares, volviendo, Señor, a tener vida, sacado, Señor, del presente siglo malo, una vez que Cristo, que hemos creído en Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por estas cosas y te suplicamos que hagan cabida en nuestros corazones y que podamos, Señor, recordarlas y también proclamarlas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.